¿Qué tal? Muy buenos días. Bonito domingo deseamos a todas nuestras amigas, amigos de Facebook. Estamos en una transmisión en vivo en Facebook Live, como la que hemos venido realizando prácticamente ya desde hace un mes. Aquí en nuestro país, en México, y digo nuestro país porque hoy nos están viendo también muchos paisanos que cruzaron la frontera, pero que tienen a México en su corazón, en la piel, en todas partes. Por eso les digo, aquí estamos en una fase todavía 2 de contingencia de esta alerta sanitaria al que nos convocó el gobierno federal. Y bueno, pues nos hemos recluido en nuestras casas, hemos estado pendientes, trabajando, buscando qué hacer, reinventándonos, diría yo. Y este ejercicio es la repetición de algo que hemos venido haciendo desde hace un mes. Decidimos sí estar en aislamiento, pero tener un aislamiento activo. Es decir, todos los días tenemos foros, mesas de debate, de confrontación de ideas, de intercambio de ideas, y pues tenía que llegar el momento muy importante pues de platicar con nuestros paisanos que están allende la frontera, son migrantes, son líderes migrantes que yo he tenido la oportunidad de conocer durante los viajes que he hecho a distintas comunidades donde tenemos mexicanas, mexicanos de todos los estados de la República. Yo cuando fui senador de la República, pues tuve la oportunidad de recorrer muchas ciudades donde yo decía, pues parece que estoy en México porque comía comida mexicana o particularmente oaxaqueña, música oaxaqueña, por supuesto el español era la forma en cómo nos comunicábamos. Entonces, pues un saludo con mucho cariño de verdad para todas nuestras paisanas y paisanos. Sabemos que también están pasando por momentos muy complicados. Estados Unidos es una de las naciones más afectadas, es ahorita pues la nación que más muertos tiene producto de esta nueva enfermedad del COVID-19, un nuevo coronavirus que pues ha azotado a todas las naciones del planeta. Y en ese contexto, nosotros precisamente sabemos que se están tomando determinaciones y hoy decidimos hacer una mesa de trabajo que hemos intitulado Ante las deportaciones masivas, ¿qué debe hacer el Estado mexicano? Y queremos preguntárselo a quienes saben de estos temas. Les agradezco de todo corazón que hayan aceptado la invitación. Quiero agradecerle a América Hernández, Dreamer. Ella es líder comunitaria que radica en Valle Central de California, es coordinadora de servicios sociales y es parte de un comité de asuntos migratorios de la ciudad de Fresno, California. Le quiero de verdad agradecer mucho. Yo no tenía el gusto de conocerla hace un rato, pues que nos estábamos poniendo de acuerdo antes de hacer la transmisión en vivo, pues tuve la oportunidad de conocerla. América, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes, es un placer estar aquí con todos el domingo. Muchas gracias. Está también con nosotros Natasha Uren. Ella es una amiga con la que yo he hecho muchos de estos viajes allá a los Estados Unidos. Hemos recorrido pues muchas comunidades donde habitan mexicanas, mexicanos de muchos estados de la República. Ella es una especialista en temas migratorios y forma parte de la coalición de migrantes mexicanos. Bueno, debo decirle, a ella le debo que podamos tener esta mesa de trabajo porque le dije, oye, Natasha, ayúdame porque también necesitamos hablar en México a través de este ejercicio que estoy haciendo, pues de estos temas. Así es que, Natasha, querida, te mando un saludo y te agradezco mucho que me estés ayudando y, por supuesto, tu presencia en este foro. Muchísimas gracias, Benja. Gracias. Y dejé al final, pues porque es caballero, primero las damas, a un amigo muy querido que de verdad tuve la oportunidad también de conocerlo a él en estos viajes que hicimos. Lo hacíamos con varios senadores. Creo que él primero conoció a Armando Ríos Peter, a quien le mandamos un saludo. Y bueno, a partir de ese contacto que tuvo él con él,
y ya después nos reunimos nosotros. Sergio Infanzón actualmente es funcionario público y es un líder migrante porque la lucha a favor de nuestra comunidad de mexicanas y mexicanos, pues algo que está, creo que en su lista de prioridades como número uno. Gracias, mi querido Sergio, por haber aceptado esta invitación y que nos platiques parte de las experiencias que están viviendo pues nuestras paisanas, nuestros paisanos allá en la Unión Americana. Muchísimas gracias por la invitación, diputado. Es realmente un honor, un placer estar aquí con ustedes. Pues adelante, mis queridas amigas, amigos. Miren, ¿cuál es la idea? La idea es discutir, es presentar ideas, experiencias, información relevante de la situación migratoria en los Estados Unidos y cómo está afectando o cómo puede llegar a afectar a México un proceso de deportación masivo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ya vimos que Donald Trump ha estado lanzando amenazas a diestra y siniestra y esto lo hace pues, porque la crisis actual del COVID-19 de verdad que le está pegando mucho a los Estados Unidos. Veíamos con mucha tristeza el número de mexicanos que ha fallecido y bueno, pues entonces nosotros en ese sentido pues estamos preocupados. Y yo sé que allá en Estados Unidos habría que estar hablando de las condiciones actuales de los centros de detención en las fronteras, habría que estar hablando de cómo se están dando las cosas en las cortes de inmigración, de las condiciones del gobierno para procesar nuevas solicitudes. Yo diría de entrada, con toda la confianza y sabiendo que ustedes en este momento, en este foro, están representando a la comunidad mexicana que vive allá en los Estados Unidos, ¿cómo la están viendo? Mi querida América, tú como joven, como dreamer, que ha aprovechado también parte de las políticas que cómo le han costado a la comunidad latina allá lograr, ¿cómo estás viendo las cosas? En una primera ronda de las dos que tenemos previstas, danos un punto de vista. Yo creo que con 5 minutos que te puedas tomar, nos puedes dar un panorama general. Te escuchamos, mi querida América. Ok, pues no tan joven, pero ahí andamos. Ahorita la situación aquí para la gente, especialmente la gente inmigrante, está muy difícil. La verdad ha habido especialmente, California fue uno de los primeros estados que cerró el estado básicamente, que dijo que nos teníamos que permanecer en nuestras casas y eso ha afectado a muchas personas. Sin embargo, ahora, resultado de todo esto, estamos viendo que la gente latina y la gente inmigrante, especialmente muchos de los indocumentados, están siendo considerados trabajadores esenciales. Entonces, eso ha dado una nueva plataforma en cierta forma a la gente que está aquí, porque ahora no nos están viendo como las personas que según estamos robando al país, pero más que nada ahora somos vistas como las personas que estamos primariamente contribuyendo a la economía y que somos una parte esencial del país. Entonces eso ha sido una buena cosa en cierta forma. Sin embargo, las protecciones que han salido, por ejemplo, los fondos que están saliendo, el acceso al desempleo, el acceso a otros beneficios públicos, no han incluido a muchos de los inmigrantes y a sus familias. Incluso acaban de mandar los cheques de alivio económico que dieron a todas las personas que han hecho sus ingresos durante el 2018 y el 2019 que tenían seguros, pero excluyeron, por ejemplo, si estás casado con una persona que no tiene papeles y están haciendo sus impuestos juntos, el hecho de que esa persona no tiene papeles, eso significa que toda la familia no va a agarrar este cheque, aunque una de las parejas sea ciudadano de los Estados Unidos. Entonces eso está también, aunque nos están viendo como esenciales, está enseñando que no nos están incluyendo en muchas de las protecciones que existen para las personas. También no hemos visto, cada estado está tomando pasos nacionalmente. Yo creo que no hay mucha protección para la gente indocumentada, pero muchas de las protecciones que están saliendo y también personas que están tratando de protegernos han sido los grupos comunitarios y los grupos de organizaciones locales que han estado hablando. El estado de California ayer incluso acaba de anunciar, ayer o antier, perdón,
acaban de anunciar que va a haber un fondo específicamente para ayudar a las personas que son indocumentadas, pero la mitad de ese fondo viene de grupos comunitarios y filantrópicos que están aquí locales y que están viendo la necesidad, en especial para gente que trabaja en el campo, o gente que está trabajando como restaurantes o las industrias serviciales de hospitalidad, porque no han recibido ninguna ayuda y son los que están más afectados. Están toda nuestra gente, yo trabajo con muchos jóvenes y también he crecido en el Valle Central, donde viene la mayoría de la comida del mundo. Aquí son puros files y la verdad la mayor parte de la gente está tratando de trabajar, el trabajo está escaso y los que sí están trabajando no tienen las protecciones que necesitan, no tienen mascarillas, no tienen guantes, sé que algunos están guardando la distancia de los 6 pies, pero la verdad no están muy cuidados para decir que sí están protegidos. Y sabemos que ahorita por la necesidad económica, la enfermedad sale casi segunda y las personas de aquí están tratando nada más de sobrevivir. Los bancos de comida, las distribuciones de comida están tan impactadas porque la verdad la gente no sabe cómo le van a hacer. Bueno, la verdad es que pues Estados Unidos siempre es una noticia lo que pasa allá. Entonces hoy pues vemos con tristeza que hoy ya encabeza la lista de personas que han fallecido producto de esta enfermedad, de este nuevo coronavirus que produce el COVID-19. Y bueno, pues nos angustia que muchos paisanos nuestros estén formando ya parte de esa lista y que, bueno, pues esto complica totalmente la vida, inclusive de muchos paisanos nuestros, que hay que decirlo con mucha responsabilidad, pues fueron allá a los Estados Unidos sin documentos y seguramente le están pasando también muy, muy mal. Yo valoro mucho la opinión de Sergio Infanzón, que es un líder comunitario que siempre ha estado muy pendiente, que hoy como funcionario pues está viendo qué hacer para apoyar a la gente de esa municipalidad donde él está participando. Y yo pues le quiero preguntar a Sergio, ¿cómo le está viendo? ¿Qué información tenemos? Las condiciones de los migrantes, el acceso a ayudas públicas durante esta crisis del COVID-19, cómo está el tema de los empleos, del acceso a la salud pública, que es un asunto, bueno, pues que a mí me angustia. Y bueno, danos la oportunidad de escucharte, mi querido Sergio, y tómate el tiempo que quieras también para dar una opinión así de introducción en este tema y bueno, pues ayúdanos a saludar a todos, a muchos amigos mutuos que tenemos, que yo he conocido también por ti, mi querido Sergio. Te escuchamos, amigo. Sí, muchísimas gracias, diputado. Como lo mencioné durante el saludo que di inicialmente, pues agradezco esta oportunidad. Yo creo que esta es una plataforma muy buena en estos momentos, quizás la más efectiva, para que nosotros podamos llegar a muchas personas y les dejemos saber qué es lo que está pasando. Tengo amigos en México que me han estado mandando mensajes y han de alguna manera preguntado, ¿no? O cuestionado si es que en verdad la situación está tan difícil como lo pinta el gobierno. Y yo quiero decirles que así es, está muy difícil para muchas personas. Hemos estado siguiendo las noticias constantemente, diariamente. Yo trabajo para un municipio local aquí de California y todos los días nos estamos conectando con los foros que se dan, con las presentaciones del gobierno, de los municipios, del estado, del gobierno federal, porque esto se dio muy rápido, de una manera que nosotros quizás no teníamos contemplado. El primer caso se da, creo que se reporta por ahí de la primera semana en enero, y yo creo que con la historia que teníamos, el ejemplo de lo que había pasado en Asia, en China, nosotros nos hubiésemos preparado mejor. Este país es un país de primer mundo que tiene muchos recursos y yo creo que tuvo la oportunidad de ponerse
en primera plana, tomarlo en serio las autoridades a nivel federal y evitar la propagación de este virus a los niveles que tenemos ahorita. Estamos en primer lugar. Estados Unidos vuelve a ser el primer lugar y ahora con el coronavirus, ¿no? Más de casi 700,000 personas con esta infección y con una tasa de mortandad muy alta. Llegó días, ahora, claro, las medidas que se han tomado han mejorado la situación y pareciera que estamos saliendo un poco de esto, pero en algún momento en la ciudad de Nueva York, para algunos que quizás dudaron de esto, estaban muriendo un promedio de 750 personas. Entre ellos, desafortunadamente, nuestros grupos mexicanos, latinos, porque no tenían las protecciones, porque no tuvieron servicio médico para poder irse a hacer ir al doctor y recibir un cuidado médico, o porque tuvieron miedo por todo lo que está pasando en el gobierno federal. Entonces, todo eso realmente de alguna manera se pudo haber evitado, pero estamos frente a esa situación y tenemos que enfrentarla. Así que a través de todo lo que estamos haciendo en conjunto con los diferentes gobiernos a los diferentes niveles, federal, estatal y local, estamos tratando de proveer la información correcta. Yo creo que ese es uno de los asuntos o de los aspectos más importantes. Nuestra comunidad está desinformada y muchos de ellos tienen miedo de ir al doctor, tienen miedo de pedir algún beneficio, tienen miedo de poder acercarse a algún tipo de asistencia que les pueda beneficiar en su situación, porque piensan que entonces las medidas que el gobierno ha tomado algún tiempo atrás, como lo que se ha designado como carga pública, les puede afectar en el futuro. Así que estamos realmente tratando de unirnos como grupos, como organizaciones no lucrativas entre el gobierno, para dejarles saber a nuestros paisanos, a toda la comunidad latina, a los mexicanos en especial, que es importante que si están enfermos vayan al doctor, si es que tienen la oportunidad de solicitar algún beneficio, que lo hagan, porque hay mucha desinformación, la gente está temerosa. En cuanto a lo que ha sucedido en los centros de detención, en lo que el gobierno ha hecho para tratar de minimizar el impacto que se tiene, pues son varias cosas, ¿no? Yo creo que muy calladamente, porque esto no se publicó al principio cuando empezó esta pandemia y empezó la curva a irse hacia arriba, muchos de los grupos activistas empezaron a pedir que se liberaran a las personas que estaban detenidas en los centros de detención. Pero eso no ocurrió al principio, por más que hubo empuje, por más que hubo presión, no sucedió hasta que finalmente las autoridades se dieron cuenta de que tener cientos de personas encerradas en un lugar iba a causarles un problema muy grande. Y entonces redujeron la capacidad a un 70%, tomaron medidas para poder publicar, por ejemplo, el Departamento de Inmigración, o lo que por sus siglas se denomina como USCIS, United States Citizen and Immigration Service. Ellos designaron y proveyeron algunos, no sé si me están escuchando, disculpen, hay un ruido allá. Escuchamos muy bien. Y estuvieron ellos proveyendo alguna información en línea, pero que no llegó a la gente, no llegó a los medios de comunicación para poder decirle a la gente, hey, el gobierno no va a tomar represalias o no va a tomar esta oportunidad para poder aplicarte la carga pública. Y pues desafortunadamente los medios se han enfocado en la crisis, pero desde el punto de vista de lo que está pasando con la economía, de lo que está pasando en los hospitales, o lo que estaba pasando en los hospitales, por ejemplo, en la parte este del país,
Nueva York, New Jersey, Maryland, toda esa área que casi tienen el 50% de todas las infecciones aquí en los Estados Unidos, especialmente Nueva York, con casi 240,000 personas infectadas, pues los tomó por sorpresa, no había equipo, los doctores estaban haciendo equipo con bolsas de plástico, etcétera, los ventiladores que hacían falta. Entonces, pues los medios de comunicación se han enfocado en esos casos y no tanto en nuestra comunidad. Así que, como lo mencionó América, hay estados que se han enfocado en aspectos bastante importantes, como aquí en California, que son los migrantes. El gobernador acaba de anunciar 75 millones para ayudar a indocumentados directamente, 50 millones vienen de la industria privada y son un total de 125 millones que van a estar disponibles aquí en California. La ciudad de Los Ángeles también destinó un fondo para poder ayudar a las personas sin estado, o sea, sin estatus migratorio, y con residencia legal, parejo. Si están bajo los niveles de pobreza, van a poder recibir un cheque. Así que estamos tratando de trabajar para que la gente esté informada, para que de primera mano puedan entender cuáles son los pasos para solicitar los servicios, para poder recibir esos beneficios que esperemos les puedan ayudar a sus familias. A lo mejor más al rato sí me gustaría regresar porque, Natasha, tú sabes que hemos platicado muchas veces, digo, regresar a lo que está diciendo Sergio, porque Natasha decía, tú sabes bien que cada vez que hemos ido a Estados Unidos siempre reconocemos pues la binacionalidad de las familias. A nosotros nos preocupan nuestros paisanos allá, pero ellos están preocupados por sus familiares que viven de este lado de la frontera. Entonces, una multiplicidad de preocupaciones, de angustias, de ver qué estamos haciendo. Tú que has hablado con otros líderes comunitarios de otros estados de la Unión Americana, ¿cómo ves? ¿Cómo está creciendo esta preocupación ante pues, el anuncio de las deportaciones masivas? ¿Qué debemos hacer como Estado mexicano y qué crees que debemos hacer los legisladores? Nosotros ya hemos hecho recorridos, retomamos planteamientos, convertimos en ley lo que nos han pedido en algunas ocasiones. Yo puedo decir que conseguimos dinero para que los consulados recibieran apoyos para que se convirtieran en instancias de defensa jurídica cuando se empezaron a dar las redadas allá en los albores del gobierno de Donald Trump. Entonces, tú que conoces todo lo que hemos hecho, ¿qué opinión de arranque nos puedes dar y cómo podemos ir hilvanando los temas para que nos digas cómo podemos aportar y apoyar desde el Congreso mexicano? Es que yo creo que lo primero y lo que todos aquí tenemos muy claro, pero que es muy importante a quienes nos ven allá afuera, es que esta pandemia, los más vulnerables en toda la lista de todo lo que sucede son los migrantes. Tanto el migrante centroamericano que viene pasando por nuestro país, como el migrante que ya está del otro lado, más los acuerdos que se han tomado. O sea, sí creo que desde sociedad civil ha habido una voz rampante, ¿no?, pidiendo ayuda al gobierno mexicano, ¿no?, a visibilizar el tema de los centroamericanos, ¿no? Hemos visto, sí, una fricción en la política migratoria mexicana. También entendemos desde un lado, algunos grupos de sociedad civil entendemos que esta cuarta transformación se está moldando y no. Sin embargo, pues regresamos a lo mismo. Los más vulnerables de toda la cadena a nivel mundial son los migrantes. Y la migración, ya venían anunciándolo, ¿no? Llevamos por lo menos 3-4 años diciendo va a ser el gran tema del siglo XXI. Migración y cambio climático van a ser la agenda de debate público y político de todo gobierno. No va a haber un gobierno que no pueda pasar por ellos. Y lo hemos visto justamente en el rechazo de Trump diciendo
no hay fondos, vamos a deportarlos a todos. Cada vez que quiere subir su polling de votación, dice voy a regresar a todos los migrantes a sus países y todos van de regreso a México. Y lo dijo incluso la semana pasada, ¿no? Dijo el presidente mexicano, hemos hecho un gran acuerdo y los migrantes regresarán, con la esperanza de que eso le levantara, porque no tenemos que olvidar también una cosa, hay un camino, aunque ahorita toda la atención se está centrando hacia el COVID-19 mediáticamente, pero también en noviembre va a llegar la elección entre demócratas y republicanos, y el mismo presidente sabe que estas confrontaciones que ha tenido, porque en Estados Unidos empezó Trump a tener diario una rueda de prensa donde anuncia, ha empezado a tener una caída de su popularidad muy fuerte. ¿Y dónde es que él aprovecha para volver a subir su popularidad? Hablando de los migrantes y hablando de cómo los va a deportar y cómo los va a regresar. Y esto en muchas de las comunidades en los Estados Unidos, pues claro que genera pues una angustia, porque no se sabe bien a qué voy a regresar a México, qué hay en México que me espere. Hay oportunidades, no hay posibilidades. O sea, no, es un país que, para muchos, porque también si lo recordamos, la migración mexicana agarró sus picos en el 97, justo cuando pues, la gran mayoría de los partidos políticos de izquierda han hablado que es cuando el neoliberalismo tomó los puntos más álgidos, fue cuando mucha de nuestra gente migró hacia los Estados Unidos con apertura del Telecán, etcétera, etcétera. Después, en 2008, vimos una disminución de esta migración, inclusive empezaron a regresar debido a la crisis que se avecinaba. Ya había un llamamiento a regresar a México, y los últimos números, inclusive que salieron de un pequeño censo que se hizo, era nosotros el año pasado creíamos que éramos 12 millones de mexicanos primera generación y apareció un censo que ya solo somos 10 millones y medio. Entonces, todo esto tiene que estar en la gran discusión de las legislaturas mexicanas y del Estado mexicano. Muchos van a querer regresar, tal vez, eventualmente. Pero, ¿a qué regreso? ¿Qué hay que me pueda ofrecer el Estado mexicano? Y sí existe una angustia, y esta también viene mucho por parte de la sociedad civil, es si la misma situación está un poco rebasada y en una deportación, entonces, ¿cómo el gobierno mexicano va a salvaguardar mis derechos en la deportación? ¿Qué garantías me están dando que no me están aventando a la garita en la mitad de la noche? Y entonces, cuando yo llego a Matamoros, pues ya hay el cártel de Sinaloa esperando para atracarme, ¿no? Y entonces el nivel de estrés entre confinamientos, entre buscando trabajos que puedan ser ahí medios clandestinos para sobrevivir, porque muchos creen que nuestros paisanos pues ya se fueron, ya están muy bien, y no es cierto. Muchos de nuestros connacionales viven al día y han venido viviendo al día porque han estado mandando remesas a sus familiares para que la familia aquí pudiera subsistir. Entonces hay todo un círculo económico que yo creo que de eso deberíamos de hacer, y lo hemos platicado incluso Sergio y yo, hacer un webinar contigo sobre las remesas y su implicación, y ya le entraremos, pero es todo un círculo que se va haciendo vicioso. Y entonces, a su vez también vemos noticias de cómo en México está colapsado nuestro sistema migratorio. Entonces, ¿qué garantía tengo de que a mí me avientan en la garita a la mitad de la noche y que el gobierno mexicano me va a dar una salvaguarda? ¿Cómo voy a regresar? ¿No? ¿Cómo voy a regresar? También se suscitó que esta semana se dio a conocer el número de infectados en los centros de detención en los Estados Unidos, y son alrededor, ya detectaron seguros 105. Y como sabemos, la epidemia, ¿no? El COVID-19 se propaga muy rápidamente. Es muy difícil que gente que está hacinada y que está detenida no se contagie. Entonces, nuestra comunidad también tiene una angustia porque dice, bueno, y va a que haga entonces deportaciones masivas, entonces que no me meta en centros de detenciones, pero sí tengo que meter en centros de detenciones, y a su vez México no está haciendo tratos con los Estados Unidos de decir, ok, porque a nosotros también se nos va a colapsar el sistema de salud inevitable. No estamos muriendo tan rápidamente, pero nos están diciendo quédate en casa para no propagar, porque no queremos colapsar. O sea, si los Estados Unidos es primer mundo, nosotros el tercer mundo, sabemos nuestras deficiencias de salud y más allá de, no queremos aumentar. Pero si no estamos checando a estos deportados o a estos migrantes que nos están regresando,
con las mismas pruebas, no vamos a poder tampoco ni siquiera contener el virus. Y entonces hay todo un círculo y un entramado que a las comunidades allá, claro que les genera una gran angustia. Saben que nuestros centros de detención en este lado también están colapsados. De hecho, hoy la CNDH sacó un llamamiento de que se regresen a los 21,000 migrantes centroamericanos a sus países, pero los países centroamericanos están cerrados. Estados Unidos tuvo que cancelar aviones porque ya tenía un acuerdo de tercer país seguro con Guatemala, no los pudo mandar porque Guatemala no va a recibir a nadie porque ya había recibido varios casos. Luego está el programa de Remain in Mexico, que en ese mismo programa también hay muchas solicitudes de asilo de mexicanos que estaban buscando ir a Estados Unidos, desplazados por la violencia. Entonces, lo que vemos desde sociedad civil es que ambas fronteras están viviendo un colapso. Entonces, el primer llamado que muchas están diciendo es, deja que salgan de los centros de detención. Déjenlos por el momento libres, entréguenles. ¿Por qué? Porque si no, pues también va, o sea, hay un caldo de cultivo. Y yo, el llamamiento para nuestros connacionales, pues sí es que el gobierno mexicano esté verificando qué está pasando en los centros de detenciones, primero por nuestra gente. Hoy salió una nota en varios medios hablando de cuál es la labor que están haciendo distintos funcionarios de la Cancillería, y creo que ahí sí la Cámara de Diputados podría mandar un punto de acuerdo también, porque está muy bien que hemos regresado a muchos mexicanos que estaban turisteando en otras partes del mundo porque están angustiados, pero necesitamos información real que está pasando con nuestros connacionales que están hoy detenidos en centros de detención, ¿no? O sea, el director general, Julián Escutia, leo que está verificando cómo va a traer a los que se quedaron varados en Italia, a los que van a quedarse varados en España. Y yo creo que nuestras embajadas y nuestros consulados a nivel mundial tienen la capacidad para operar acuerdos para que estas personas que estaban turisteando pues puedan recibir un salvaguarda con los gobiernos que están, hacer acuerdos diplomáticos. Y nuestros 12, 13 millones que aparte nos han ayudado a mantener mucho la economía de este país, pues necesitamos, primero que nada, sacarlos de los centros de detención. O sea, garantizarles una asesoría legal que los pueda sacar, que dé calma. Y por otro lado, hacer acuerdos diplomáticos que en este momento, y eso se podría ir haciendo a niveles locales, ¿no? O sea, de cómo pueden generar detenciones para enviarlos después, para que tampoco nos los envíen con COVID, ¿no? Diciendo, bueno, se resguarda la tecnología americana. Para lo que sí son muy buenos los americanos es para saber dónde estás y cómo estás. Entonces, pues uno de estos pulseras que les ponen para detectarlos. Creo que eso es lo que hoy el Estado mexicano para nuestros connacionales, porque son dos tipos de connacionales que están en el extranjero. O el que estudiaba, ¿no? Que viene de un cierto mundo privilegiado, o el que estaba turisteando, el que se había tomado un año sabático, y después tienes la otra masa, que son nuestros connacionales en los Estados Unidos, en un centro epidémico, o sea, sabemos que es el foco de infección en América. ¿Qué atención les vamos a dar a ellos directamente? Bueno, pues amigas, amigos, estamos transmitiendo en vivo este domingo una mesa de diálogo con líderes comunitarios migrantes que tienen pues mucho tiempo de hacer este trabajo en favor de la comunidad precisamente migrante mexicana allá en Estados Unidos. Estamos platicando sobre lo que habría que hacer ante las eventuales deportaciones masivas que pudiese hacer el gobierno norteamericano, pues con muchos paisanos nuestros, algunos detenidos en centros de esta naturaleza, otros que podrían ser pues, parte de esta locura, porque pues no hay que olvidar que es año electoral finalmente allá en los Estados Unidos, y bueno, pues les gusta, ya lo ha demostrado Donald Trump, utilizarnos como punching bag, ¿no? Y nosotros pues no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y hoy estamos de manteles largos, le digo aquí a nuestros paisanos aquí en Oaxaca y en distintas entidades del país, porque tenemos panelistas que pues tienen
pues mucho que decir por este trabajo que han realizado. Una de ellas, insisto, es América Hernández, líder comunitaria migrante allá en California, que es Dreamer, que fue y sigue siendo alguien que está preocupada por lo que pasa allá en la comunidad, allá en Fresno de manera particular. Y bueno, habíamos acordado tener un par de participaciones. Entonces, pues cerrando esta segunda participación tuya, mi querida América, yo quisiera que tú nos dieras algunas opiniones respecto a lo que creas que tenemos que hacer también aquí desde México. Yo he visto a la Cancillería mexicana, de verdad, como lo dice Natasha, estar operando muchas cosas, inclusive que uno pensaba que ni siquiera eran propias de la mera Cancillería, pero la idea es ponerles más chamba para que lo hagan. ¿Y qué crees que debemos hacer los legisladores? Ahorita pues no podemos viajar porque las condiciones nos lo impiden, pero sí podemos tener encuentros y que sepan que estamos muy pendientes qué hacer. Y bueno, que este tipo de encuentro sea el primero de muchos. Pero mi querida América, ir redondeando tu participación en esta mesa de diálogo respecto a las eventuales deportaciones masivas que se podrían hacer allá en Estados Unidos. Sí, es un poco difícil estar escuchando pues de este tema porque como está hablando Natasha, yo trabajo para una organización sin fin de lucros que se enfoca en niños no acompañados que son primordialmente de Centroamérica, entonces estoy muy familiarizada con el tema y es algo muy difícil. Incluso ahorita sabemos que las fronteras las han cerrado, en especial porque el CDC ha dicho que no quiere que se transmitan más enfermedades infecciosas en los Estados Unidos y niños que deberían de ser protegidos por los Estados Unidos bajo las leyes de inmigración como las tenemos y bajo los acuerdos que tenemos con las Naciones Unidas, no están siendo protegidos, los están mandando para atrás a centros también que no están muy bien cuidados en México. Entonces, yo creo que ese es un área de enfoque para México, tal vez, es cómo ayudamos a que esta gente siga pasando para adelante. Sé que hay un acuerdo ahorita de que tercer es un país seguro, país tercer seguro, se me olvida cómo específicamente lo llaman, pero la realidad que sabemos es que en la frontera y en muchos de estos centros donde están los inmigrantes no está muy seguro. Y hay muchos niños que no deberían de estar en esos grupos. Incluso las leyes americanas de inmigración tiene protecciones para estos jóvenes. Entonces, estos jóvenes especialmente son los más vulnerables de todos y esos los deberíamos de ayudar a moverse para adelante. Eso dicho, yo también soy Dreamer y también tengo DACA y como estarán a lo mejor conscientes, desde el 2017 Trump terminó el programa de DACA y han habido muchas batallas que ahorita están ya en las manos de la Corte Suprema y sabemos que para junio debería de haber una opinión final de la Corte Suprema sobre qué es lo que van a hacer. Tengo muchos años trabajando en este tema. Empecé en el 2001, desde que estaba muy joven, trabajando con esto y ha sido una lucha no solo en términos de líder comunitaria, pero personalmente, porque me afecta a mí personalmente. Vengo yo de una familia mezclada, que la mayoría de mi familia ya está, ya tienen sus documentos, son ciudadanos, y yo soy la única que estoy en esta situación. El año que viene mi papá será deportado, entonces él regresará a México y ya será difícil para mí como persona indocumentada poderlo ver porque no sé cuándo sea la próxima vez que lo vea y sé que es la situación de muchas personas que están aquí, familiares de otras personas que conozco de la comunidad que tienen años separados de sus familias y eso ha sido una cosa muy difícil para nosotros. Sin embargo, dicen, ¿qué vas a hacer si se termina el programa de DACA? ¿Te irías para atrás a México? Es algo que has pensado. Y piensa uno en esas situaciones. Conozco a muchos jóvenes o muchas personas que también tienen DACA, que también son dreamers o soñadores y que uno dice, bueno, tenemos carrera, somos profesionales, tal vez la haríamos en México, pero no tenemos garantía, ¿verdad? No sabemos si nuestras carreras van a ser
por ejemplo, si nuestros títulos serían respetados en México, si nos ayudarían a salir adelante, si tuviéramos las mismas oportunidades. Pero más que nada yo creo que es el temor a dejar atrás una oportunidad que a lo mejor siempre tenemos la aspiración de que los Estados Unidos va a hacer algo para protegernos aquí. Entonces, no sé exactamente si el tema es solamente qué puede hacer el gobierno mexicano para ayudarnos, porque sé que es un conflicto más que nada emocional y de que aquí también es nuestro hogar, ¿verdad? Pero tener garantía de que si uno regresa al país mexicano o de cualquier parte que seamos, de que va a haber protecciones para ayudarnos a reintegrarnos a esa comunidad, de ser aceptados y que nuestras profesiones también sean protegidas. Y sé que ya hay programas, pero tener esa seguridad, porque sí sé que muchos Dreamers están hablando específicamente sobre si se termina el programa de DACA y es muy probable, ¿qué haríamos entonces? Porque incluso antes del coronavirus ya estábamos viendo casos donde personas ya con sus, todavía tenían DACA, pero si tenían casos abiertos en la Corte de Inmigración, antes estaban protegidos y el gobierno de Trump ya estaba tratando de deportarlos. Y han dicho que en cuanto se terminan las protecciones de DACA, hay que decir que se nos vencen nuestros permisos, dijo el encargado de ICE, básicamente que sí los Dreamers sí serían personas que buscarían ellos para deportar entonces, porque ya no tendríamos esa protección. Y sabemos que ellos tienen toda nuestra información. Entonces sí es algo muy preocupante. En mi caso, yo diría que voy a seguir luchando para tratar de obtener algún tipo de alivio más permanente del gobierno americano, pero también echaría mentiras si no estoy pensando en que es una posibilidad muy real para mí regresarme a México y saber que tendría esas oportunidades cuando yo vuelva a mi tierra natal. Bueno, pues aprovecharía yo, si se me permite aquí por parte de los otros panelistas, decirle a América y a muchas personas, paisanos nuestros, que fueron a la Unión Americana, pues en su mayoría por necesidad, no por gusto. En otros casos, como América, pues que llegó de bebé 3 meses, entonces pues ninguna conciencia, pero que hoy tienen una vida hecha ya en los Estados Unidos y no están pensando en que su vida se dé en el país. Son mexicanos, viven como mexicanos. Yo he visto que disfrutan igual nuestras tradiciones, pero tienen una vida ya en Estados Unidos. Y eso creo que lo tenemos que reconocer aquí, quienes formamos parte del Estado mexicano, en el caso de un servidor, del Poder Legislativo, tenemos claro eso. Y por lo tanto, todo lo que debemos hacer es luchar para que los sueños de ustedes se conviertan en una realidad. Los consideramos tan mexicanos como nosotros, pero sabemos que muchos, pues lo que quieren es continuar la vida que ya tienen allá. Por eso estar diciendo esto y decirles que estamos muy pendientes. Hemos hecho algunas visitas, yo formo parte de un grupo de legisladores que en algún momento fue allá, habló con los Dreamers, que siempre han estado preocupados por las políticas de gobierno, para que si se les quitaba o no el DACA. Y bueno, nos dijeron en alguna ocasión, y si nos regresan y nuestros estudios nos van a validar, nosotros en algún momento ya hicimos las modificaciones legales para que los estudios que tienen allá en Estados Unidos, en el caso de que algunos sean deportados, bueno, sean validados. Pero entendemos, reitero, pues que quieren tener allá su vida. Y aunque hoy formo parte de este movimiento que encabeza el presidente López Obrador y que está buscando que las cosas se hagan distinto a como se hicieron en el pasado, pues sabemos que falta mucho. México sigue siendo un país de desigualdades porque así lo recibimos. Tenemos que seguir trabajando mucho para cambiar la realidad de nuestro país y poder recibir
en las mismas condiciones de oportunidad que tienen muchos paisanos nuestros allá en Estados Unidos. Por eso decirle a América y por supuesto a Sergio que mantengamos una comunicación que sea permanente y que sepan que no nada más es un servidor, somos muchos los que entendemos que podemos hacer más, debemos hacer más para estar muy pendiente de ustedes, porque además, pues, también hay que decirlo, pues las remesas son parte fundamental de la vida de las familias acá en este país nuestro y bueno, pues es una parte fundamental pues del sustento. Yo diría que para muchas familias, una enorme cantidad de familias, es todo. Entonces hay que estar en comunicación y decirles mucho, decirles que respetamos mucho su lucha, América, y que los acompañamos y que pues uno dijera, pues los queremos tener aquí en México, pero no, pues lo que queremos es que ustedes hagan la vida que quieren. Y la vida que quieren, entendemos, muchos de ustedes, es allá. Y bueno, pero por eso hay que estar muy pendiente de qué hacer cuando lleguen. Y quizás de eso tengamos que hablar en otro momento para hablarlo con más profundidad. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno mexicano? Porque sí, aquí la pregunta, mi querido Sergio, es ¿qué debemos hacer si de repente se llega a esta deportación masiva de migrantes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a garantizar, verdad, que tengan pues unas condiciones dignas para seguir viviendo? ¿Cuáles son las provisiones que el gobierno mexicano debe tener en este momento en caso de esas deportaciones o de salidas voluntarias, ¿no? Y el impacto económico que esto podría generar. Pero antes de hablar de eso, pues a mí platícame, tú que estás en contacto con nuestros paisanos, ¿cómo está la situación de los migrantes allá en California, los trabajadores del campo? Muchos de ellos tienen permisos temporales, se los van a quitar al final de esta crisis. El impacto económico para los migrantes allá en Estados Unidos, ¿qué nos puedes decir, mi querido Sergio? Sí, bueno, nosotros por acá tenemos un dicho en Estados Unidos que una vez senador, siempre senador, y así lo conocí. Y quisiera hacer un paréntesis antes de responderle esta pregunta en relación a lo que estaba diciendo América. Quizás no tuve la oportunidad en la invitación que le hicimos de platicarle, pero sé que muchos familiares de Dreamers que están en México van a ver este video, esta presentación, y van a escuchar y se van a enlazar, están enlazados. Y yo quisiera decirles que le tengo yo personalmente a usted, diputado, un respeto muy grande porque reconocemos algo, al igual que Natasha, porque fueron parte de un equipo original que llegó aquí a los Estados Unidos en enero del 2017 y sin saber qué iba a pasar, se entrevistaron con muchos Dreamers, se entrevistaron con la comunidad, les dieron muy duro, escucharon. Fue la primera vez que yo vi que un grupo de oficiales electos mexicanos tomaran notas y tomaron muchas notas. Acompañado de usted venía el senador Romero Hicks, venía el senador Jesús Casillas, venía el senador Armando Ríos Peter, y acompañados con Natasha, usted era parte de ese grupo, y realmente lo que se logró es necesario que se mencione. Y América, lo que el senador o el diputado estaba diciendo, el diputado Roble estaba diciendo, es que en ese momento cuando el país, Estados Unidos, los migrantes mexicanos en Estados Unidos estaban enfrentando ese temor de que a lo mejor iba a haber una deportación masiva para los Dreamers, hicieron esa provisión para que se pudieran validar sus estudios en México. Y esa fue una respuesta que ellos tuvieron a través de esos foros, de esas mesas, esas entrevistas con todos estos Dreamers. Y si en el pasado no se lo había dicho públicamente, diputado, a Natasha, ahora que estamos
en este foro que quizás están viendo miles de personas, pues muchas gracias de parte de América, de parte mía, de parte de miles y miles de Dreamers que esperemos que, y si en algún momento sé que no y regresan, que sepan que hay una oportunidad para que sus estudios que con tanto esfuerzo se han ganado sean revalidados. Yo les daría un aplauso muy grande y por eso estamos aquí. Muchísimas gracias, diputado. Gracias. Natasha, fuiste parte de ese equipo. Muchísimas gracias. Y pues ahora sí, espero, ya casi me tomé mis 5 minutos, ¿no? Pero adelante. Yo diría dos preguntas rapidito. Una, ¿cuál es la visión del presidente actual ante la posibilidad de que las elecciones de noviembre se le compliquen? Uno, y dos, ¿cómo se podrían dar esas deportaciones? O sea, ¿cuál sería el escenario legal para que esto ocurriera? Primero, ya hemos tocado un poco acerca de qué es lo que el gobierno tiene en mente, las políticas administrativas que han hecho durante estos últimos 3 años, que ha sido un ataque constante a los migrantes, echándoles la culpa de muchas cosas que yo pensaría son realmente no justas. Han sido un chivo expiatorio, han salido algunos aspectos sociales muy fuertes del país, en el cual ahora ya no es solamente el asunto de que si están afectando la economía o no, sino ya es un aspecto personal, social, racista, que nos ha dañado a todos, porque ahora esta ola de racismo, esta ola nacionalista, nos pone de nuevo 20 o 30 años atrás y hemos regresado. Entonces, esa es la plataforma de este gobierno, del gobierno americano, encontrar un chivo expiatorio. Y eso en parte van a ser los migrantes. ¿Cómo se deportara a las personas? ¿Cómo se daría este proceso desde el punto de vista legal? La economía es lo más fuerte de este país. Es la base principal. Y ahorita está extremadamente dañada. ¿Cómo se van a recuperar? Ya el presidente ha estado empujando para que a finales de este mes se abra la economía o partes de la economía en el país. Los doctores, las instituciones médicas están diciendo no, muchos gobernadores están diciendo esto no es posible, pero se va a dar, poco a poco se va a dar. Entonces, al ver el impacto, porque van a empezar a venir los análisis, al ver el impacto económico que esto está causando al país, van a empezar a ver recortes en todos lados, en todos lados. O sea, es $1 trillón de estímulo económico que se ha dado al principio. Ahora, ¿cómo se va a dar? ¿Cuánto va a ser el segundo para poder ayudar a esta economía? Y yo creo que esa es la manera, pienso a manera personal, que es el ángulo en el cual el presidente va a decir, un momento, la economía está mal, nosotros no podemos seguir adelante, tenemos que empezar a cortar todos esos servicios, todos esos programas y van a empezar a empujar esas la oportunidad al presidente de elevar su estatus, porque eso es lo que él está haciendo ahora. Está diciendo, yo soy la autoridad aquí única, ¿verdad? Yo tengo la única autoridad para decirle a los gobernadores cuándo abren y cuándo no. Constitucionalmente sabemos que eso no es correcto. Quiere traer al Congreso de regreso y está invocando los artículos de la Constitución, porque el Congreso está renuente en poder regresar y designar individuos para posiciones claves dentro de su gobierno.
Entonces, él está invocando la Constitución y creo que en algún momento podría él tomar ese ángulo para decir, ¿saben qué? Nos vamos a saltar este proceso legal que tenemos en Estados Unidos y vamos a empezar a deportar personas de una manera más grande de lo que generalmente el proceso permite. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí en California para protegernos? La gente, de nuevo, lo vuelvo a mencionar, tiene que estar informada, tiene que preparar sus documentos legales, tiene que preparar, hacer preparativos para que dentro de este proceso ellos sepan qué es lo que tienen que hacer, conocer algún abogado, saber cuáles son sus derechos, tratar de entender cuál es el proceso legalmente, en dónde tienen que ellos hacer su llamada para buscar un abogado. Todas esas cosas yo creo que son muy importantes. La economía nos va a... Aquí en California hay aproximadamente 700,000 personas que han perdido su empleo. La mayoría de ellas son migrantes, no tienen servicios médicos, son las personas que a veces trabajan en las fábricas, que trabajan en los restaurantes, que venden comida fuera en las calles. Ellos tienen su entrada económica día a día y la han perdido porque la gente está en sus casas. Así que ¿cuándo nos vamos a recuperar de todo esto? No sabemos. Esto es único. Lo estamos viviendo en todo el mundo de una manera única. Es la primera vez que se da, al menos en nuestra vida. Y yo creo que vamos a tardar 2, 3 años antes de recuperar totalmente el estado económico en el cual gozábamos antes, o al menos este país. Y una de las personas o de los grupos más afectados van a ser los migrantes. Cuando regresemos a nuestras oficinas, al trabajo, aquellas personas que no tienen derechos, aquellas personas que no están protegidas por los sindicatos, aquellas personas que no tenían un contrato firmado, son las primeras que van a perder sus trabajos y entonces se va a complicar esto. Así que, pues, ¿cómo prepararnos? Yo creo que es complicado, pero legalmente tenemos que tomar los pasos necesarios y posteriormente tenemos nosotros que, una vez que pasemos esto, yo creo que la comunidad migrante, la comunidad mexicana, tiene que estar pensando qué va a pasar después. Ahorita que están en casa muchos como familia, empezar a planear qué es lo que va a venir después para estar preparados. Pues creo que por eso mismo debemos mantener una comunicación permanente y yo siempre he dicho en todos los temas que hemos estado discutiendo, porque son tan importantes, todo lo que hemos platicado a lo largo de un mes, que es como si estuviéramos en tipo de serie Netflix. Esta es la temporada 1, episodio 1, de revisar qué hacer ante las eventuales deportaciones masivas. Entonces tenemos que vernos en el episodio 2 y seguir dándole una pensada y una discutida, y en el episodio 3, o sea, tenemos que ver este tema de manera permanente. Ojalá lo podamos hacer. Estamos ya, pues, llegando ya a una... Le voy a pedir a Natasha que ella haga los comentarios y cierre la transmisión. Y para que se cierre la transmisión, como el clic lo de este momento, la transmisión en vivo, pero antes, tu reflexión final, mi querida Natasha. Gracias, América, por haber participado en esta mesa de ideas, de debate de ideas. Mi querido Sergio, te mando un abrazo, ayúdame a saludar a todos los paisanos. Y Natasha, pues hay que seguir haciendo esto. Te dejo la palabra para que puedas concluir este foro. Me la voy a echar, te prometo que muy, muy rápido. Muchísimas gracias, diputado, por estos espacios, porque sabemos que sí van a llegar lejos, porque sabemos que usted sí busca ahí a su gente y eso es lo que nos importa, ¿no? Que esto llegue a la gente y que llegue a través de usted como un salvoconducto también al Estado mexicano.
¿no? Creo que es muy importante estos diálogos, como dices, hay que tener 1, 2, los que vengan, ¿no? En temporadas, y inclusive es que el tema de migración y con nacionales, y luego la migración de centro, es enorme, ¿no? Entonces, por eso hay que irla seccionando, y vamos a seguir colaborando, hablemos de remesas, porque seguramente mucha gente de sus comunidades hoy están muy preocupadas porque no recibieron una remesa la quincena pasada, porque el familiar no la pudo mandar. Entonces, armemos uno de eso y prometo y me comprometo que la próxima semana lo tenemos en la mesa. Pero sí me gustaría como retomar un poquito justo lo que dice, ¿no? Un poco lo que dijo América, un poco lo que dijo Sergio, y qué puede hacer el Estado mexicano. Creo que el Estado mexicano, ya que hoy anuncia que tenemos tan buena relación con Trump, o una relación tan respetuosa, sí tiene que empujar una negociación en favor de nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque estos jóvenes son súper talentosos, porque estos jóvenes no pidieron ser llevados a los Estados Unidos, muchos de ellos fueron llevados de bebés o de niños donde no tenían una sola opinión, y hoy arrancarlos de la cotidianidad, algunos ya han hecho familias. ¿Por qué? Pues porque jóvenes se casan a los 25 años y empiezan a tener hijos a los 26, 27, ¿no? Y han estudiado, y han hecho, y han forjado una vida en los Estados Unidos. Y hoy arrancarlos de esa vida que ellos conocen, creo que también es una obligación del Estado mexicano. Entonces, si hoy estamos hablando de que tenemos tan buena relación con el presidente americano para muchas cosas como hacemos en el petróleo, pues creo que los mínimos que lo necesitan son los 800,000 jóvenes mexicanos que están realmente angustiados y que se les dé realmente un relief real, ¿no? América contaba una historia que es desgarradora, pero es la misma historia de otros 700,000 jóvenes. Padre deportado, y el padre tiene que regresar a México, y América tiene que tomar una decisión si deja lo que ha construido, porque hoy es una chica que nos cuenta que trabaja, que tiene una estructura. Tal vez ella ya no manda remesas, va a tal vez tener que empezar a mandar remesas a ese padre, pero ¿por qué la tenemos que desgarrar y por qué tenemos que ponerla a una joven que está apenas forjando su futuro a tomar una decisión tan fuerte y tan trascendental para su vida? Yo siempre les digo a todos, vénganse a México, porque por lo menos vas a salir de la jaula de oro, porque ellos no tienen la posibilidad, a veces ya ni siquiera con las políticas de Trump, de viajar de estado a estado. Su jaula de oro se convierte en Fresno, y a veces tienen miedo desde Fresno bajar a Los Ángeles, porque quién sabe si te agarra la migra en la carretera, ¿no? Entonces, creo que a estos jóvenes tenemos una obligación como Estado de empujar una negociación, que de verdad tenemos, son 800,000. Sí se podría estar empujando debajo de las mesas, pero sí lo podemos estar haciendo. Y creo que es muy importante para el Estado mexicano. Y otra cosa que creo que no se habla, o sea, que nadie se lo ve, nadie lo plantea, a México le va a venir una crisis tremenda, ¿no? Nos digan lo que nos digan, sabemos que viene. Y yo he estado participando en muchos de estos foros, a veces como escucha, a veces como ponente, pero hablaban desde el periódico Conexión Migrante, que es un periódico que muchos de nuestros paisanos usan para saber qué está pasando en México o para saber incluso qué pasa allá. Y mencionaban, porque ellos pueden ver los algoritmos, ellos tienen artículos sobre planes de regreso a México, qué hacer con tu homenaje de casa, y que los clics en el último mes y medio han subido brutalmente. O sea, hay mucha gente que sí está pensando en regresar a México. Y entonces, yo a lo que lo invitaría, y lo invitaría a usted como legislador, es ¿por qué no arman una mesa multisectorial? Y generan, ante la epidemia y ante el COVID-19 y la nueva realidad mundial que viene, invitan a organizaciones serias, ¿no? Incluyendo la CEPAL, la ONU, un plan emergente de retorno a México. ¿Y qué debe de traer este plan emergente de retorno a México? Pues una guía, así como el presidente anunció que se van a adelantar créditos Infonavit para los que todavía tengan trabajo, ¿por qué no invitamos a que nuestros paisanos puedan comprar, adquirir fácilmente una vivienda para saber a dónde llegar? ¿Por qué no redistribuimos y decimos, a ver, en estas secciones se puede armar, hay forma de que aquí inviertas, que tengas un negocio, mira, esto ya estaba en crecimiento? Entonces, hacer una mesa multisectorial con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Hacienda, con el IMSS, con el ISSSTE, ¿no? Y justamente genera un plan ante la emergencia de COVID-19 para el retorno para el retorno voluntario de nuestros connacionales. Para que aquellos que quieran venirse de regreso puedan irse preparando.
Y entonces quizás América hoy nos dice que sí puedo hoy poner una vivienda, o por lo menos díganme con $3,000, porque aparte esa es la otra. El tipo de cambio sí los va a beneficiar en muchas otras cosas. Y creo que generar eso desde el ámbito legislativo y generar esta mesa multisectorial, en mes y medio podríamos estar mandando esto, porque van a regresar muchos. Lo vivimos en el 2009, ¿no? O sea, más allá de querer creer que no van a regresar, eso es hacer un ojo ciego. ¿Por qué no lo tomamos como una oportunidad? Tomemos el retorno como una oportunidad y no hagamos los errores que se cometieron en otros gobiernos de aventarlo debajo del tapete. Y no lo veo. Pues, al contrario, beneficiémonos. Traen dólares, traen una visión, traen una experiencia. Creo que esas dos cosas serían con las que yo cerraría. Lo invitaría a que usted encabezara estos esfuerzos, mi estimado diputado, como siempre lo ha hecho, sabemos que lo hace. Y pues invitándolos a todos, vamos a seguir esta serie. Creo que la siguiente, hay dos temas que creo que son muy urgentes que tenemos que tratar para tus seguidores, diputado, y es ¿por qué los mexicanos han sido los que han resultado más afectados por el coronavirus? Creo que mucha gente quiere entender por qué. ¿Por qué fueron los mexicanos y los afroamericanos los más afectados? ¿Por qué las cifras que daba Sergio, 750 morían? Armemos uno de esos y uno de remesas. Me comprometo a ayudar. Y muchas gracias. Con esto cerramos. Muchísimas gracias. Pues saludos a nuestros amigos que nos siguieron en esta transmisión en Facebook Live. Y bueno, pues gracias otra vez a América, Sergio, Natasha. Nos vemos para la próxima. Cerramos la transmisión.